Bienvenidos mis estudiantes grado décimo. Temas a desarrollar para la guía número 6 corresponden a trabajo, energía, tipos de energía y potencia. El trabajo se representa por W realizado por una fuerza F aplicada sobre un cuerpo. Es igual al producto de la componente de dicha fuerza en la misma dirección de desplazamiento por la norma del desplazamiento. Cuando un objeto se desplaza aquí de manera horizontal, como observamos en esta figura, la fuerza F aplicada, aquí tenemos la fuerza F aplicada, forma un ángulo. Entonces podemos observar que aquí forma un ángulo alfa con el desplazamiento. Entonces sabemos que aquí en este caso el desplazamiento, la caja se está moviendo aquí en esta dirección. Si llamamos en este caso F a la fuerza que es paralela, en este caso nosotros aquí podemos decir que esta fuerza que es paralela la podemos expresar aquí en función de la fuerza. Entonces por el teorema de Pitágoras aquí tenemos que esta fuerza paralela es igual a la fuerza por el coseno de alfa. Entonces en este caso definimos esta fuerza paralela F por el coseno de alfa. De esta manera podemos definir el trabajo como la fuerza paralela por la norma del desplazamiento. En este caso W es igual a la fuerza por delta de X por el coseno de alfa, porque la fuerza aquí paralela es igual a F por el coseno de alfa multiplicado por el desplazamiento. El trabajo se mide en newton por metros, es decir, se expresa en julio o en julios. En la siguiente figura nosotros podemos observar o se puede observar que esta pared aquí está fija, y si está fija por mucha fuerza que nosotros le podemos aplicar, no va a existir ningún desplazamiento. Y si no existe ningún desplazamiento, en este caso aquí el trabajo, que es el producto de la fuerza por el coseno del ángulo por el desplazamiento, pero en este caso como es 0 y todo número multiplicado por 0 da 0, podemos decir que el trabajo realizado aquí es 0. Otra situación también en que el trabajo es 0 es cuando las fuerzas son perpendiculares. Entonces aquí tenemos una fuerza que es perpendicular, nos aplica aquí una fuerza determinada perpendicular al desplazamiento, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Por el concepto de trabajo nosotros tenemos que se define como la fuerza por, en este caso, por el desplazamiento por el coseno del ángulo, pero sabemos que forma un ángulo de 90 grados y coseno de 90 es igual a 0, multiplicado por todas estas variables, eso va a dar 0. Entonces aquí tenemos las dos condiciones cuando el trabajo es 0, en esta figura cuando no hay ningún desplazamiento, y tenemos también cuando la fuerza aplicada es perpendicular al desplazamiento. Entonces ya tenemos ahí esos dos casos. Bien, a continuación viene el siguiente ejemplo, un objeto cuyo peso es 200 newton se desplaza 1.5 metros sobre una superficie horizontal hasta detenerse. El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el bloque es 0.1. Determinar el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces tenemos que sobre el objeto actúa el peso, en este caso está dirigido hacia abajo, actúa la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. En este caso el objeto se dirige en esta dirección. Entonces ya nosotros aquí podemos observar que la normal en este caso corresponde a 200, que es la misma, tiene la misma norma aquí del peso, sino que se vería en sentido contrario.
Entonces tenemos que la normal es igual a 200 newton. La fuerza de rozamiento está expresada por la siguiente ecuación. Fuerza de rozamiento es igual aquí al coeficiente, en este caso tenemos el coeficiente nu por la fuerza normal. El coeficiente del problema nos da 0.1 y 0.1 multiplicado por 200, esto nos da 20 newton. Es decir que la fuerza de rozamiento es de 20 newton. Luego, para establecer el trabajo, utilizamos la siguiente ecuación, la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. En este caso aquí W es igual la fuerza aplicada, en este caso, sería aquí en esta misma en dirección contraria a la fuerza de rozamiento y sería aquí de 20 newton, multiplicada por el desplazamiento que se dio, que es rodado, hasta 1.5 metros. Y tenemos aquí el ángulo establecido con la fuerza que corresponde a 180 grados. Entonces, de esta manera, nosotros determinamos en la calculadora el coseno de 180. Este va a dar menos 1 por 1.5 por 20, nos va a dar 30 julios. Es decir, que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es menos 30 julios que el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, en este caso es negativo, significa que no se transfiere energía al bloque, sino que la energía se disipa por el efecto de fricción, en este caso. Bien, a continuación vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo número 2 que nos dice: para subir una caja de 50 kilogramos a cierta altura, un hombre utiliza una rampa con un plano inclinado aquí de 37 grados con respecto al horizontal y ejerce una fuerza de 400 newton. Si el hombre desplaza la caja a una distancia de 3 metros y el coeficiente entre la caja y el plano es 0.1, determinar en este primer momento la fuerza neta que actúa sobre la caja. Entonces primero tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que están actuando en esta caja. Entonces corresponde a la fuerza, y tenemos la fuerza de rozamiento que es contraria al movimiento. Tenemos el peso, recordemos que el peso se dirige aquí abajo y que este peso a su vez tiene unos componentes en X y también tiene unos componentes en Y. Bien, y también está actuando aquí la fuerza normal. Bien, en este caso, nosotros podríamos decir, bueno, aquí tenemos, vamos a determinar el peso. El peso aquí, el peso es igual a la masa, que en este caso la masa corresponde a 50 kilogramos, como nos dice el problema, multiplicado por la gravedad 9.8 metros por segundo cuadrado. Esto nos da 490 newton aproximadamente. Luego determinamos las componentes en X y en Y. Entonces nosotros sabemos que las componentes en X se define como el peso por el seno de 37 en este caso. Entonces aquí tenemos que es negativa, porque si este es nuestro plano y esta es la dirección aquí del movimiento de la caja, entonces sabemos que el peso en X se dirige de esta manera hacia acá y el componente del peso en Y también se dirige hacia abajo, sería en este caso negativo. Por eso aquí colocamos aquí negativo el componente. Entonces esto nos da menos 490 newton por el seno de 37 igual a menos 294 newton. Y tenemos el componente en Y menos 490 newton por el coseno de 37 igual a menos 392 newton.
Bien, para determinar la normal, entonces ya la normal aquí, si nosotros tenemos aquí la componente en lleva el peso, nosotros podemos decir que la normal en este caso corresponde a 392 newtons. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si el peso acá es negativo, entonces la normal cambia de sentido positivo. En este caso corresponde a 392 newtons. Luego de aquí podemos establecer que la fuerza de rozamiento es igual a nu, que es el coeficiente de rozamiento de la caja, que es 0.1, multiplicado por la normal, y esto nos da 39.2. Listo. Luego la fuerza neta sería la sumatoria de estas fuerzas. Tenemos la fuerza de la caja, que en este caso nos la da el problema, y corresponde a 400 newtons. Tenemos menos 294 newtons, que es el componente en X del peso, menos 39,2 newtons, que corresponde a el rozamiento, la fuerza de rozamiento, que en este caso se dirige contraria, por eso aquí colocamos negativo. Y tenemos, por último, tenemos la fuerza normal, que corresponde a 392, y tenemos la componente en lleva el peso menos 392. Si sumamos todas estas fuerzas que están actuando, obtenemos la fuerza neta, que es igual a 66,8 newtons. Esta fuerza neta, como está dirigida en esta dirección, en este caso se está moviendo aquí en X, corresponde a 66,8 newtons, componente en X con 0 en Y. Listo, esta es la dirección en que se está moviendo la caja. Bien, continuamos con la parte B del ejercicio. Nos dice el trabajo realizado por la fuerza neta. Entonces vamos a ver cuál es el trabajo realizado por la fuerza neta. Entonces ya tenemos en cuenta que la respuesta de esa fuerza neta a nosotros nos dio 66,8 newtons, multiplicado por el desplazamiento, que en este caso fue 3 metros, y multiplicado por el coseno de 0. Entonces aquí nosotros, ¿por qué tenemos 0? Porque esta es la fuerza, y como la fuerza neta también está aquí en esta misma dirección, no tenemos ningún ángulo, porque está aquí mismo, es decir, no hay ningún ángulo formado, está aquí mismo, por eso aquí ponemos el coseno de 0. Entonces, si utilizamos la calculadora, el coseno de 0, eso da 1, y 1 por 3 por 66,8 nos da 200 julios, es decir, que el trabajo realizado por la fuerza neta es de 200 julios. Bien, para la parte C del problema nos dice el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Por cada una de las fuerzas que actúan sobre el objeto. Entonces, en este caso, vamos a aplicar primero el trabajo realizado por la fuerza aplicada por el hombre. Entonces vamos a observar aquí al hombre. Tenemos que en este caso, esta expresión está dada por F, por el desplazamiento, por el coseno. En este caso, la fuerza que está aplicando el hombre corresponde a 200 newtons. Por 3, por el coseno de 0, que está aplicando también aquí porque está en la misma dirección la fuerza, no tenemos ningún ángulo formado, corresponde a 0, y esto nos da 200 julios. Ahora viene el trabajo realizado por el peso. Entonces nosotros aquí tenemos el trabajo realizado por el peso. Tenemos que aquí tenemos la fuerza aplicada por el peso. Entonces nosotros tenemos que mirar qué ángulo está formado con respecto a la fuerza. Entonces podemos observar que aquí tenemos un ángulo. Aquí tenemos un ángulo de 37 más un ángulo de 90. Tenemos un ángulo total de 127 grados. Entonces sabemos que la fuerza aplicada por el peso corresponde a 490 newtons por el desplazamiento, que es 3 por el coseno de 127. Si tomamos la calculadora y efectuamos estas operaciones, esto nos va a dar un trabajo de menos 882 julios.
El trabajo por la fuerza normal. Entonces, miramos la fuerza normal. Aquí tenemos la fuerza normal. Entonces, observamos que la fuerza normal con la fuerza que está impartiendo el señor aquí en la caja forma un ángulo de 90 grados. Y ya les había comentado que si forma un ángulo de 90 grados, entonces el trabajo por la fuerza normal aquí es igual a 0. Y miramos ahora el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo. La fuerza de rozamiento nos había dado 39.2 por el desplazamiento que es 3 metros y tenemos por el coseno de 180, es decir, aquí tenemos un ángulo de 180 grados y esto nos va a dar menos 118 julios que corresponde al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Entonces, de esa manera hemos determinado el trabajo por cada una de las fuerzas. Ahora, la parte B nos dice el trabajo neto. El trabajo neto realizado por la caja corresponde al trabajo de cada uno de estos. Entonces, ya lo hemos determinado. El trabajo de la fuerza normal corresponde aquí igual a 0. El trabajo del peso menos 882 julios. El trabajo de la fuerza de rozamiento menos 118 julios. Y el trabajo de la fuerza en sí 1200. Suma de esto nos va a 200 julios. Es decir que todo esto coincide con el trabajo realizado por la fuerza neta que lo calculamos en la parte B. Bien, a continuación vamos a los conceptos de energía. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos o en otros cuerpos. La energía potencial gravitacional se llama energía potencial gravitacional a la energía asociada a un objeto sometido a la fuerza, peso y que se encuentra a determinada altura con respecto a un nivel de referencia. Entonces, esta energía potencial gravitacional es igual al producto de M corresponde aquí la masa, G corresponde a la gravedad y H corresponde a la altura. Y aquí tenemos E sub P corresponde a la energía potencial que se expresa también en julios. Y la energía cinética es la energía asociada a un objeto que se encuentra en movimiento, en este caso aquí el balón. La energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa se expresa en kilogramos y la velocidad se expresa en metros por segundo. Entonces, metros por segundo. En este caso, si está elevada al cuadrado, se expresaría aquí en metros al cuadrado por segundo al cuadrado. Multiplicado por kilogramo nos va a dar que la energía cinética en este caso también se expresa en julios. Entonces a continuación tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice una pelota de 1000 gramos es lanzada de la parte superior de un edificio a una altura de 90 grados para determinar aquí la energía potencial gravitatoria. En este caso, primero ya nosotros debemos de identificar la ecuación que es igual a la masa por la gravedad por la altura. En este caso debe estar la masa expresada en kilogramos, tenemos que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo, tenemos la gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado y tenemos la altura, en este caso del edificio, que es igual a 90 metros. Si realizamos esta operación, esto nos va a dar 882 julios. Es decir, que la energía potencial es igual a 882 julios. Y tenemos el siguiente ejemplo, calcular la energía cinética de un proyectil de 3 kilogramos que avanza 6 metros por segundo. Entonces, en este caso, la energía cinética estaba por un medio por la masa por
la velocidad al cuadrado. En este caso sería la masa 3 kilogramos por la velocidad que son 6 metros por segundo al cuadrado entre 2. Entonces sería 3 por 6 al cuadrado, sería 36 metros cuadrados por segundo cuadrado entre 2. Y estas unidades, kilogramos por metros cuadrados por segundo cuadrado, equivalen a julios. Es decir, que la energía cinética es igual a 216 julios. Y tenemos otro concepto, el de potencia. La potencia se representa por P y es la razón de cambio entre el trabajo desarrollado con respecto al tiempo. La unidad de la potencia es, según el sistema SI, es en julio por segundo, y esta unidad también es denominada vatio y se representa por W. Cuando se realiza cierto trabajo a un objeto se le transfiere energía y en consecuencia la energía se incrementa, por la cual el sistema que realiza trabajo desarrolla potencia, lo que explica que el consumo de energía en la medida se transfiere. La potencia desarrollada por un sistema que realiza un trabajo también se expresa como la energía entre el tiempo. E es la energía transferida y T corresponde al tiempo empleado en la realización del trabajo. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. La grúa utilizada en una construcción eleva a una velocidad constante una carga de 200 kilogramos desde el suelo hasta una altura de 10 metros en 30 segundos. Determinar A, el incremento de la energía potencial del cuerpo, B, el trabajo realizado sobre la carga y C, la potencia desarrollada por la grúa. En este caso, la energía potencial está dada por la masa, por la gravedad, por la altura. Tenemos que tiene una carga de 200 kilogramos por la gravedad y la altura que tiene esta corresponde a 10 metros. Si efectuamos esta operación nos va a dar 19.600 julios, que corresponde a la energía potencial. Para la parte B tenemos el trabajo realizado. Entonces vamos a identificar aquí el trabajo. La fuerza que está actuando aquí corresponde al peso y el peso es igual al producto de la masa por la gravedad, es decir, 200 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado, esto da 1960 newton. De aquí que el trabajo es igual a F por el desplazamiento por el coseno de 0, porque estamos aplicando la misma fuerza, corresponde aquí al mismo peso, está en la misma dirección. En este caso, W es igual a 1960 newton por el desplazamiento de la grúa, que corresponde a 10 metros. Esto nos da 19.600 julios. Y por último tenemos la potencia desarrollada por la grúa. La potencia se define como el cociente en trabajo entre el tiempo. Entonces el trabajo es 19.600 entre el tiempo que demoró 30 segundos, corresponde a 653 vatios. Entonces de esta manera hemos determinado aquí la potencia, y es muy importante, chicos, que durante cada uno de los momentos sincrónicos desarrollemos estos puntos que son indispensables para adquirir todas las competencias básicas en la asignatura de física. Entonces, en la actividad de aprendizaje están propuestos estos puntos que corresponden para el saber, para el hacer. Bien, y aquí tenemos los desempeños que tienen cada uno de los estudiantes. Esta es la rúbrica de evaluación. Para el saber, hacer y tenemos el ser. Entonces es muy importante la entrega oportuna de las actividades. Bendiciones, éxitos.